Buenos días. Miércoles 23 de abril del 2025, siendo las 9:35 de la mañana, a través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Cheto Soria, va a llevar a cabo la audiencia preliminar de control de acusación, primera sesión, solicitada por la Fiscalía Suprema, primera, en el expediente 26-2020-9, proceso seguido contra doña Carla Juliana Carbonell Vidalón y otros por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Gracias, señor juez supremo. Buenos días con usted y con todos los presentes, señorita abogada de la Procuraduría, señores abogados y señoras abogadas de las defensas. Por el Ministerio Público, el que habla, Óscar Hernán Miranda Orrillo, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias. Con domicilio en Avenida Bancay, sin número, cuadra 5, noveno piso, casilla electrónica 11-3930, teléfono de contacto 625-5555, anexo 11.205. Gracias, señor. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor Magistrado Supremo. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada, Berta Bengoa Barrera, con registro del Colegio de Abogados de Lima 19897, con domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060-5070 Miraflores, con correo electrónico bengoaberta@gmail.com, con teléfono 944-8153-33 y con casilla electrónica 49089. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Carbonell Vidalón. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón, quien ejercerá su defensa directa en esta sesión, al igual que de la defensa técnica de la señora Irma Elena Vidalón Alvites. Me acredito con domicilio procesal en casilla 2131 del Colegio de Abogados de Lima, sitio en Avenida Nicolás de Piero, la número 986, urbanización Cercado de Lima, oficina 201, piso 2, Lima. Con casilla electrónica SINOE, número 23891, correo electrónico ac.abogadosconsultoresperú@gmail.com y teléfono de contacto 94711-3008. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Usted me dice que también va a ejercer la defensa de la señora Vidalón Alvitas. Sí, es correcto, es mi madre. ¿Es Alvitas o Alvites? Alvites. Alvites. Por la defensa del señor León Montenegro. No está presente. Ya. ¿No está presente la defensa del señor Montenegro? León Montenegro. ¿Cristian? No, ok. ¿Me permite un minuto verificar las notificaciones, por favor? Buenos días, doctor Cacique. Para que se acredite, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días con los más presentes. Con la disculpa del caso, tuve un inconveniente en el internet. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257, abogado de Víctor León Montenegro. Gracias, doctor Cacique. Por la defensa pública. Señor magistrado, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Sálico Tarmatito, defensa pública con CAC 5865, casilla 972-778, correo institucional sali.cotarma05@gmail, domicilio procesal Girón Carabaya 831, oficina 501, como defensa necesaria en la presente audiencia. Gracias, doctora Cotarma. Se encuentra presente en la defensa de las personas que están usadas, en este caso, con lo que agradezco la presencia en esta audiencia. Queda dispensada de continuar en la. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Para hacer un pequeño resumen, con fecha el 13 de noviembre del 2024, la primera fiscalía, a través del oficio 2015-2024, requirió acusación fiscal, adjuntando su requerimiento escrito con elementos de convicción, medios de prueba, así como la carpeta fiscal 5-2020, anexos y cuadernos, proceso seguido contra las personas ya mencionadas al momento de la introducción de esta audiencia. Con la resolución 4 del 21 de enero del 2025, este juzgado ordenó traslado del requerimiento a todas las partes por el plazo de 10 días para que formulen sus observaciones o sus
excepciones, sobreseimientos, etc. Se les notificó a sus domicilios reales y también a sus domicilios procesales, tanto a la parte como a la Procuraduría. Se absolvieron el requerimiento del siguiente modo. La señora Carbonell Vidalón presentó los escritos recibidos el 29 de enero del 25, mediante el cual solicita ampliación de plazo para resolver el requerimiento acusatorio, consignando la casilla electrónica. El 11 de febrero del 2025 absolvió la acusación fiscal formulando observaciones, planteó un sobreseimiento y dedujo la excepción de improcedencia de acción. También se opuso a los medios de prueba y también ofreció pruebas. La señora Vidalón Alvíquez igualmente absolvió la acusación fiscal, formuló observaciones, sobreseimiento y dedujo la excepción de improcedencia de acción. La defensa del señor León Montenegro absolvió la acusación fiscal, formuló observaciones, se opuso a los medios de prueba y también formuló sobreseimiento. La fiscalía, por su parte, absolvió la acusación fiscal y también formuló su pretensión indemnizatoria y ofreció medios de prueba. Estos son todos los, digamos, los documentos escritos que se han presentado por las partes luego de correrse traslado del requerimiento acusatorio. Con lo cual tenemos que las defensas de la señora Carbonell, de la señora Alvíquez y del señor León Montenegro han formulado observaciones formales, excepciones de improcedencia de acción, la defensa de la señora Carbonell y Vidalón Alvíquez, y sobreseimiento, la defensa de la señora Carbonell, de la señora Vidalón y también del señor León Montenegro. Y también se han opuesto a la oposición a los medios de prueba. A los medios de prueba, la defensa del señor Montenegro y de la señora Carbonell, que también ha hecho ofrecimiento de pruebas. ¿Está correcto? Ese es el esquema que tenemos. Doctora Vidalón. Conforme, señor. Y la fiscalía también ha presentado su pretensión civil en el orden de los 500.000 soles. Estoy haciendo un pequeño resumen para que si hay algo que tenga que... De todo esto se ha corrido traslado al señor fiscal. ¿Usted ha recibido todas las observaciones, doctor Miranda? Sí, doctor. Sí los hemos recibido. Gracias. Correcto. Entonces, para iniciar esta primera sesión, para el día de hoy, vamos a escuchar el requerimiento fiscal y la pretensión de la Procuraduría. Si nos da el tiempo, tengo otra audiencia a las 11:30 más o menos, escucharía algunas de las observaciones, ¿no? Como veo que la doctora Carbonell está patrocinando, ejerciendo su autodefensa, y la de la señora Vidalón, que asumo que es su mamá, ¿no, doctora? Sí, señor magistrado, es mi madre. Bien, correcto. A lo mejor podemos escuchar simultáneamente ambas observaciones, si le parece. Sí, señor magistrado, no hay ningún inconveniente. Ya, si nos da el tiempo, entonces podemos escuchar todas las observaciones y ya veo programar la próxima sesión. ¿De acuerdo? Ya, ello llevaría a que nos ajustemos al tiempo que más o menos ustedes consideren que necesitan para escucharlos. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo necesita para escuchar el requerimiento? Señor, será aproximadamente 20 minutos. Correcto. Adelante. Gracias. Escuchamos. Gracias, señor. Bien, como ya usted precisó, señor presidente, juez supremo, en el presente caso se le imputa a Víctor Maximiliano León Montenegro, a la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón, ser autora del delito de cohecho activo específico, a la señora Irma Elena Vidalón Alvíquez, cómplice primario del delito de cohecho activo específico, y al señor Víctor Maximiliano León Montenegro, cómplice primario del delito de cohecho activo. Perdón, del cohecho pasivo específico, como cómplice primario, a este último. Los hechos atribuidos a la acusada Carla Juliana Carbonell Vidalón, que están el tipo penal descrito en el artículo 398 del Código Penal, por el delito ya mencionado, se circunscribe a los siguientes hechos realizados.
haber dado, como primer hecho, haber dado a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre los meses de noviembre y diciembre del año 2017, con el auxilio necesario de su madre Irma Elena Vidalón Alvites, el donativo consistente en un almuerzo en el restaurante Cabos del Puerto, en el Callao, en donde además participaron Víctor Maximiliano León Montenegro y su madre Irma Elena Vidalón Alvites, conjuntamente con el mencionado presidente entonces de la Corte Superior del Callao. Como segundo hecho, se le imputa a la referida persona haber dado a Walter Benigno Ríos Montalvo en diciembre del año 2017, con el auxilio necesario de su madre Irma Elena Vidalón Alvites, el donativo consistente en 6 botellas de whisky solicitadas por este a través de Maximiliano León Montenegro, a cambio de mantenerla en el cargo de juez supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao. Mismo objetivo que pretendió también con el primer hecho ya reseñado. Como tercer hecho también se le imputa haber ofrecido el 12 de febrero del año 2018 un donativo a Walter Benigno Ríos Montalvo, quien entonces también ocupaba el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a través de Gianfranco Martín Paredes Sánchez para la celebración de su cumpleaños. A cambio de ello, Walter Benigno Ríos Montalvo mantendría en el cargo de jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao. Como cuarto hecho, también se le imputa a esta persona, de la señora Carbonell Vidalón, haber dado a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior del Callao, en abril del año 2018, con el auxilio siempre de su madre Irma Elena Vidalón Alvites, el donativo consistente en 6 botellas de whisky solicitadas por esta persona a través de Víctor Maximiliano León Montenegro, siempre con el mismo objetivo de permanecer esta persona en el cargo de jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador del Callao. Y como quinto hecho, se le atribuye también, se le imputa haber dado a Walter Benigno Ríos Montalvo en el mes de abril del año 2018 el donativo consistente en 350 soles solicitados por este a través de John Robert Misha Mancilla, quien se desempeñaba como conductor o chofer del presidente de la Corte de entonces del Callao, Ríos Montalvo, a cambio de mantener a esta persona, nos referimos a la imputada, en el cargo de jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador del Callao, de justicia del Callao. Todos estos hechos, la Fiscalía los ha considerado como un delito continuado en atención a la única resolución criminal que sostuvo o que mantuvo esta persona para con el delito de mención. A la señora Irma Elena Vidalón Alvites se le imputa ser presunta cómplice primaria del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico previsto en el artículo 398 del Código Penal, en concordancia con el artículo 25 del mismo texto punitivo, por las siguientes acciones delictivas desarrolladas por su persona. Como primer hecho, haber prestado auxilio necesario a su hija Carla Juliana Carbonell Vidalón al fungir de su intermediaria para que en su representación brindarle un beneficio o donativo consistente en un almuerzo a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre del año 2017 en el restaurante Cabos del Puerto del Callao, en el que además participaron Víctor Maximiliano León Montenegro, su hija y ella. A cambio de ello, se pretendía esta persona influir en la decisión de Walter Benigno Ríos Montalvo para mantenerla como jueza supernumeraria en el primer juzgado penal liquidador que venía ocupando en la Corte Superior de Justicia del Callao su hija Carla Juliana Carbonell Vidalón. Como segundo hecho, imputado también esta persona, de la señora Irma Elena Vidalón Alvites, se le atribuye haber prestado auxilio necesario a su hija Carla Juliana Carbonell Vidalón al fungir de intermediaria para darle a Walter Ríos Montalvo un donativo en diciembre del año 2017 consistente en 6 botellas de whisky
solicitadas por esta persona a través de Víctor Maximiliano León Montenegro, a cambio de mantener a Carla Juliana Carbonell Vidalón en el cargo de jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao. Como tercer hecho, imputado a esta persona por el delito referido de cohecho activo específico en calidad de cómplice, se le atribuye haber prestado auxilio necesario a su hija Carla Juliana Carbonell Vidalón al fungir de su intermediaria para dar a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en abril del año 2018, el donativo consistente en 6 botellas de whisky solicitados por este a través de Víctor Maximiliano León Montenegro, a cambio de mantener a Carla Juliana Carbonell Vidalón en el cargo de jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao. Igualmente, en el caso de ella, también la Fiscalía, advirtiendo que se trata de una pluralidad de acciones con una misma resolución criminal, que si bien cada una de ellas constituyen delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico, que se habrían suscitado entre noviembre del año 2017 hasta abril del año 2018, también estamos postulando el delito continuado en contra de ella. Respecto a los hechos atribuidos a la imputación contra Víctor Maximiliano León Montenegro, a quien se le imputa ser presunto cómplice primario del delito continuado contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, en concordancia con el artículo 25 del mismo texto penal, por haber desarrollado las siguientes acciones. Como hecho 1, haber prestado auxilio necesario en diciembre del año 2017 a Walter Benigno Ríos Montalvo, quien desempeñaba entonces el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, y con quien además le unía un vínculo de amistad de años, quien en ese entonces se desempeñaba ya como un abogado independiente, al fungir de intermediario entre esta persona y las acusadas Carla Juliana Carbonell Vidalón e Irma Elena Vidalón Alvites, transmitiéndoles por encargo precisamente de Ríos Montalvo la solicitud del donativo corruptor consistente en la entrega de 6 botellas de whisky, así como coordinar la efectiva entrega de estos donativos. A cambio de ello, Walter Benigno Ríos Montalvo se comprometía a mantener en el cargo de jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte del Callao a Carla Juliana Carbonell Vidalón. Y un segundo hecho que se le atribuye a esta persona, de Maximiliano León Montenegro, es haber prestado auxilio necesario en abril del año 2018 a Walter Benigno Ríos Montalvo, con quien le unía vínculo de amistad en ese entonces, al fungir nuevamente de intermediario entre esta persona y las acusadas Carla Juliana Carbonell Vidalón e Irma Elena Vidalón Alvites, transmitiéndoles el encargo de Ríos Montalvo para solicitarles que quien le solicitaba el donativo corruptor de la entrega de 6 botellas de whisky, así como coordinar su efectiva entrega, siempre bajo el mismo móvil de que Walter Ríos Montalvo mantuviera en el cargo de jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte del Callao a Carla Juliana Carbonell Vidalón. De manera muy sucinta, señor juez supremo, vamos a reseñar o mencionar las circunstancias precedentes que de manera conjunta se dieron para con estos hechos, hoy imputados a los acusados. Haciendo una referencia a modo de contexto en el que se desarrollaron estos hechos, que están de alguna manera vinculados al accionar delictivo de esta presunta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, en donde precisamente Walter Ríos Montalvo ocupaba un cargo de dirección o de líder en uno de los puntos nodales de esta organización. Así se señala en la carpeta fiscal número 8/2018, que también tiene a su cargo la investigación esta Fiscalía Suprema, en donde se investiga a esta organización criminal
que estructuró y operó en el país como una red criminal con grupos enquistados en el Poder Judicial, en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, en la propia Fiscalía del Ministerio Público, entidades en las que, por un lado, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, se dedicaba a nombrar y ratificar magistrados del Perú. En el caso del Poder Judicial, a través de la persona del mismo Walter Ríos, ocupando el cargo que tuvo como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, designar jueces supernumerarios que tendrían el encargo de comprometer su actuación funcional para con los fines de esta organización, y en particular, como en el caso de Autos, para con provecho personal del mismo Walter Ríos Montalvo, recibiendo donativos, almuerzos ya reseñados. En el caso de los mismos acusados, Maximiliano León Montenegro y Carla Juliana Carbonell Vidalón, también habrían integrado la referida presunta organización criminal, tal como se desprende de la disposición número 137 del 9 de marzo del año 2023, emitida en la carpeta número 5 del año 2018, que lleva la investigación a cargo la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado, equipo especial denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, del segundo despacho, en la que se viene investigando por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Como una circunstancia precedente específica, está la cita del nombramiento del juez superior que ocupó el cargo de juez y presidente de la Corte Superior de Justicia, Walter Benigno Ríos Montalvo, y también la designación que para entonces ya mantenía la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón como jueza supernumeraria de esa corte. Como circunstancias concomitantes, se han descrito en el punto correspondiente de la acusación la conducta y la forma, las circunstancias en que se dieron y rodearon cada uno de estos hechos. En particular, se está mencionando en la acusación aquellas comunicaciones telefónicas que sostuvieron y que fueron interceptadas en su momento con autorización judicial, principalmente entre la señora Irma Elena Vidalón Alvites y Víctor Maximiliano León Montenegro, para con efectivizar la entrega de estos donativos a Walter Ríos Montalvo. No nos vamos a extender en ello porque ahí están reseñadas de manera amplia y se trata solamente de presentar un resumen en este momento de la acusación, con mención de las circunstancias correspondientes. Como circunstancia posterior a los hechos, tenemos, permítaseme, también la referencia de que una vez develados los hechos en julio del año 2018 de la actuación delictiva de esta organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, se dejó sin efecto el nombramiento del propio presidente de la Corte Superior de Justicia, Walter Ríos Montalvo, así como también se da cuenta de la renuncia que presenta la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón al cargo de jueza supernumeraria, de las acciones del órgano de control de la magistratura que empezó contra esta magistrada por los hechos ya referidos de alguna forma, y demás detalles que están explicitados en la acusación. Con respecto a los medios de prueba que el Ministerio Público ha podido acompañar con la acusación, están referidos estos de manera sucinta. Voy a señalar estos a prueba personal, prueba testimonial que brindarán testigos, peritos que también en su momento aportarán declaración en torno a los distintos informes periciales que ha realizado la Fiscalía, que ha llevado a cabo como actos de investigación. Estamos acompañando prueba documental
con los audios y transcripciones, más de 20 audios que están referidos a las interceptaciones de comunicaciones telefónicas autorizadas judicialmente realizadas por estas personas con los hechos objeto de imputación. Asimismo, señor, estamos acompañando todo esto en respectivos soportes digitales que están digitalizados y que han sido presentados a las partes en su momento para que tengan conocimiento de los medios de elementos de comisión que ha presentado la Fiscalía contra ellos. Con relación a la pena solicitada, señor, permítame un momento para ubicar esta. La Fiscalía, considerando que en el caso de los acusados, estos presentan una circunstancia atenuante de no tener antecedentes penales, una circunstancia agravante de haber realizado o cometido el delito con pluralidad de agentes, de acuerdo al artículo 45 y 46 del Código Penal, está solicitando, en el caso de la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón, un momento, señor. Por el delito de cohecho activo específico, la pena de 8 años. 8 años, 10 meses, 20 días, a 9 años, 9 meses, 10 días, pena concreta de señor, un par de minutos para ubicar la pena, por favor, porque he confundido aquí si se me permite, un minuto, por favor. Ok. Bien, señor, disculpen. En el caso de la señora, decíamos, estamos en mención de la pena contra ella, solicitada por el Ministerio Público en la acusación, contra Carla Juliana Carbonell Vidalón, en calidad de presunta autora por la comisión del delito continuado contra la administración pública cohecho activo específico, previsto en el artículo 398 del Código Penal, en concordancia con el artículo 49 y 45A del Código Penal, se le imponga 9 años, 9 meses y 10 días de pena privativa de libertad, 24 años, 5 meses y 10 días de inhabilitación principal, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal, y 892 días multa. En el caso de la señora Irma Elena Vidalón Albites, en calidad de presunta cómplice primaria por la comisión del delito continuado contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico, previsto en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal, en concordancia con el artículo 49 del mismo Código Adjetivo, en agravio del Estado solicitamos se le imponga, considerando que la pena a imponerse se sitúa de acuerdo al artículo 45A, en el caso de ella también, en el tercio intermedio, al concurrir en su contra, en su caso, una circunstancia atenuante, también la referida a no tener antecedentes penales, y una circunstancia agravante,
esto es, haber cometido el delito con pluralidad de agentes, se le imponga una pena de 9 años, 9 meses y 10 días de privativa de libertad, 24 años, 5 meses y 10 días de inhabilitación principal, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal, y 892 días multa, pena que se encuentra ubicada dentro del tercio intermedio para el cálculo de esta pena. En el caso de Víctor Maximiliano León Montenegro, en calidad de presunto cómplice primario por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico, previsto en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, solicitamos igualmente, hecho el cálculo de esta persona con la ubicación del tercio que le corresponde, en su caso también el tercio intermedio, de acuerdo al artículo 45-46 del Código Penal, solicitamos se le imponga 18 años y 4 meses de pena privativa de libertad, 24 años, 5 meses y 10 días de inhabilitación principal y 856 días multa. Hemos terminado con la presentación resumida de esta acusación, señores, contra los acusados. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Bengoa, ¿podemos escuchar la pretensión civil? Sí, señor magistrado. Muchas gracias. De conformidad con el artículo 350 del Código Procesal Penal y en calidad de actor civil, esta Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicita una reparación civil a los acusados de la siguiente manera. A la acusada Carla Juliana Carbonell Vidalón, en su calidad de autor por el delito de cohecho activo específico, se le solicita por el hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4 y hecho 5 la suma total de 250.000 soles como reparación civil. A la acusada Irma Elena Vidalón Alvites, en su calidad de cómplice primario por el delito de cohecho activo específico, en relación a hecho 1, al hecho 2 y al hecho 3, una reparación civil a favor del Estado por la suma de 150.000 soles. En relación al acusado Víctor Maximiliano León Montenegro, en su calidad de cómplice primario por el delito de cohecho pasivo específico, en relación al hecho 1, hecho 2, se le solicita una reparación civil de 100.000 soles a favor del Estado. Señor magistrado, planteamos la existencia de hechos antijurídicos, un nexo causal, factor de atribución, así como el daño causado producto de los delitos imputados a los acusados. El representante del Ministerio Público ha señalado los hechos o ha detallado los hechos minuciosamente para cada acusado, siendo innecesario volver a referir los mismos. Sin embargo, la Procuraduría resume como hecho antijurídico que sustenta nuestra pretensión de reparación civil para cada acusado es de la siguiente manera. Respecto de la acusada Carla Juliana Carbonell Vidalón, se le atribuye que en su rol de ex jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte Superior de Justicia del Callao, las siguientes acciones. Se le atribuye un primer hecho que consiste en haber dado a Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre los meses de noviembre y diciembre del 2017, con el auxilio necesario de su progenitora, hoy acusada, Irma Elena Vidalón Alvites, un donativo consistente en un almuerzo en el lugar denominado Cabo Restaurante del Puerto, en el que además participó el acusado León Montenegro y su madre Irma Vidalón Alvites, a cambio de influir en la decisión del entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, con el propósito de mantenerla en el cargo como jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador de la Corte del Callao. Se le atribuye también un segundo hecho, haber dado a Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao, en el mes de diciembre del 2017, con el auxilio necesario de su progenitora Irma Vidalón Alvites, un donativo consistente en 6 botellas de whisky,
solicitada a través de Víctor Maximiliano León Montenegro a cambio de mantenerla en el cargo del citado despacho judicial y dentro de la Corte ya mencionada. Se le atribuye un hecho 3, haber ofrecido el 12 de febrero del 2018 un donativo a Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao, a través de Gianfranco Paredes Sánchez para la celebración de su cumpleaños a cambio de que el entonces presidente de la Corte del Callao la mantuviera en el cargo del mencionado despacho judicial. También se le atribuye un hecho 4, haber dado a Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao, en el mes de abril del 2018, con el auxilio necesario de la acusada Irma Vidalón Albites, un donativo consistente en 6 botellas de whisky solicitadas a través de Víctor Maximiliano León Montenegro a cambio de mantener en el cargo del mencionado despacho judicial dentro de la Corte ya mencionada también. Se le atribuye también un hecho 5, haber dado a Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao, en el mes de abril del 2018, un donativo consistente en 350 soles solicitado por el entonces presidente de la Corte a través de John Misha Mancilla, conductor de la presidencia de la Corte, a cambio de mantenerla en el puesto como juez supernumeraria en el despacho judicial y la Corte de Justicia del Callao ya mencionada. Respecto a la acusada, Irma Vidalón Albites, se le atribuyen los siguientes hechos. Se le atribuye un primer hecho, señor magistrado, haber prestado auxilio necesario a su hija, Carla Carbonell Vidalón, ex jueza supranumeraria del primer juzgado penal de la Corte del Callao, al fungir de intermediaria para dar en su representación a Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao, entre los meses de noviembre y diciembre del 2017, un donativo consistente en un almuerzo en el lugar denominado Cabos Restaurant del Puerto, en el que además participaron León Montenegro y ella, por supuesto, a cambio de influir en la decisión de Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao, y mantenerle en el cargo a la acusada Carla Coronel Vidalón en el despacho judicial antes mencionado. Se le atribuye también, señor magistrado, un segundo hecho, el haber prestado auxilio necesario a su hija, Carla Carbonell Vidalón, ex jueza supernumeraria del primer juzgado penal del Callao, el fungir de intermediaria para dar a Ríos Montalvo, presidente de la Corte, en diciembre del 2017, el donativo consistente en 6 botellas de whisky solicitada por el presidente de la Corte, entonces presidente de la Corte, para mantenerla en el cargo a Carbonell Vidalón en el despacho judicial ya antes mencionado. Se le atribuye también, señor magistrado, un tercer hecho, haber prestado auxilio necesario a su hija, Carla Carbonell Vidalón, al fungir de intermediaria para dar al entonces presidente de la Corte del Callao, en abril de 2018, el donativo consistente en 6 botellas de whisky solicitada por a través de Víctor Maximiliano León Montenegro a cambio de mantenerla en el puesto de jueza supernumeraria en el despacho judicial ya mencionado. En relación al acusado Víctor Maximiliano León Montenegro, se le imputa los siguientes hechos antijurídicos. Un primer hecho, haber prestado auxilio necesario a Ríos Montalvo con el fin de que el entonces presidente de la Corte del Callao, en diciembre de 2017, el fungir de intermediario entre y la acusada Carla Juliana Carbonell Vidalón, Irma Vidalón Albites, transmitir a estas por encargo del entonces presidente de la Corte del Callao la solicitud del donativo corruptor consistente en la entrega de 6 botellas de whisky, así como coordinar la entrega de estos, a cambio de que Walter Ríos Montalvo la siga manteniendo en el cargo de jueza supernumeraria citada en el despacho judicial ya citado. Se le atribuye también
Un segundo hecho, haber prestado auxilio necesario a Ríos Montalvo, con quien le unía además un vínculo de amistad desde hace bastante tiempo. En ese entonces presidente de la Corte del Callao, en el mes de abril del 2018, el fungir nuevamente intermediario entre este y las acusadas Carla Carbonell Vidalón y Irma Vidalón Albites, transmitiendo a estas por encargo del ya mencionado expresidente de la Corte del Callao la solicitud del donativo corruptor que consistía en 6 botellas de whisky, así como coordinar la entrega a cambio de que el citado presidente de la Corte del Callao la mantuviera en el cargo del primer despacho del primer juzgado penal liquidador del Callao. Señor magistrado, en relación a la causalidad resulta evidente que la producción del daño, así como el quebrantamiento de los deberes generales para con los acusados Irma Vidalón Albites y Víctor Maximiliano León Montenegro, y deberes funcionales que le correspondían cumplir a la acusada Carla Carbonell Vidalón, en tanto funcionario público, fue causa de su indebido e ilícito accionar. En cuanto al factor de atribución, señor magistrado, la atribución que se les realiza a los acusados es a título de dolo. En ese sentido, debemos precisar que con el accionar indebido de los acusados se ha afectado al Estado, pues con sus conductas ha ocasionado un daño extrapatrimonial al Estado, circunscrita en la lesión y derechos o legítimos intereses existenciales no patrimonial de las personas jurídicas que afectaron bienes inmateriales del Estado que tienen un reflejo patrimonial a efectos de ser resarcido por este daño causado. Para el caso que nos ocupa, el daño extrapatrimonial, el mismo ha sido fijado equitativamente teniendo en cuenta los criterios objetivos, subjetivos y sociales. Respecto al factor objetivo, se considera el monto económico inmerso en los actos corruptores de los funcionarios públicos. Respecto al criterio subjetivo, se tiene en consideración el estatus jurídico que ostentaba la acusada Carla Yuliana Carbonell Vidalón, en tanto funcionario público, así como los ciudadanos Irma Elena Vidalón Albites y Víctor Maximiliano León Montenegro, quienes tenían el deber general de encuadrar sus conductas de acuerdo a derecho. Y por último, señor magistrado, respecto al factor social, se tiene en consideración el daño a la institucionalidad de la persona jurídica, que en este caso ha sido el Poder Judicial, el impacto ocasionado a la institucionalidad, el quebrantamiento de la relación de confianza que es indispensable que exista entre la administración y la comunidad. En mérito a estos fundamentos, señor magistrado, planteamos nuestra pretensión civil en los términos expuestos. He concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctora. Escucharemos las observaciones de la defensa de la señora Carbonell y Vidalón. Doctora Carbonell. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia, esta defensa técnica iniciará el control formal que ha postulado en virtud primigeniamente a lo que se acaba de producir en esta sesión, básicamente en la oralización realizada por el Ministerio Público, teniéndose en consideración que en primer lugar se estaría vulnerando en irrestricto lo establecido en el artículo 351 del Código Procesal Penal. En virtud de ello, esta defensa técnica trae a referir lo resuelto ya en el expediente 00017-2018-74 de la Sala Penal Especial, la Sala Penal Nacional, la cual resuelve y señala de que no puede omitirse en una audiencia de control formal de acusación el introducir, enumerar y desarrollar todos y cada uno de los elementos de convicción con los cuales concurre el Ministerio Público a postular un requerimiento acusatorio. Bajo ese extremo, señor magistrado, vamos a relevar el numeral 4.1.2 de este expediente 0017-2018-74, que mediante su resolución número 5 del 14 de abril del 2025, resuelve que no se puede omitir en la audiencia de control de acusación
el desarrollo, precisión de los elementos de convicción. Lo que no hemos escuchado por parte del Ministerio Público de realizarlos a los efectos de que puedan ser debatidos en esta oportunidad. Por lo tanto, este sería un primer control formal que estamos realizando en virtud allá lo resuelto en una sala penal especial, declarando fundado en parte un recurso de apelación contra un auto de enjuiciamiento. Bajo ese aspecto, señor magistrado, introducimos en esta sesión que el Ministerio Público, como control formal, no habría cumplido en esta sesión con oralizar todos y cada uno de los elementos de convicción, así como los medios probatorios, en todo caso que en su oportunidad tendría que oralizar, teniendo en cuenta, señor magistrado, que justamente encontrándonos en la oralidad del proceso penal, es que debe cumplirse con todos y cada uno de estos requisitos. Como primer control, entonces, formal, esta defensa técnica en virtual desarrollo de esta primera sesión, podemos advertir esta primera observación de carácter formal. Con respecto a lo ya señalado, señor magistrado, en nuestro escrito presentado en su oportunidad y dentro del plazo de ley, como observación fáctica de la fundamentación que realiza el Ministerio Público, podemos señalar lo siguiente. Respecto a la imputación en concreto que realiza el Ministerio Público contra mi persona, Carla Juliana Carbonell Vidalón, debe tenerse en consideración los hechos en materia de imputación que originaron la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria del 15 de octubre del 2020. ¿Y por qué, señor magistrado, nosotros traemos a colación ello? Porque en dicha disposición, el Ministerio Público en su oportunidad contra la recurrente imputó que en su actuación como jueza supernumeraria del primer juzgado penal del Callao, habría entregado y ofrecido en diversas oportunidades donativos, ventajas y o beneficios, remarcándolos en botellas de whisky, obsequios, dinero y otros, a favor de Walter Benigno Ríos Montalvo, juez superior titular y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao como medio corruptor para influir en la decisión de este de mantener inalterable su designación como jueza supernumeraria, en específico, haber efectuado las siguientes conductas, y así lo dice textualmente el requerimiento de inicio de formalizar acusación, de investigación preliminar. Como primer hecho, se atribuye que en el mes de diciembre del 2017, junto con su coimputada Irma Elena Vidalón Alvites, habría accedido al pedido de Walter Benigno Ríos Montalvo y entregado a favor de este por intermedio de Víctor Maximiliano León Montenegro donativo corruptor consistente en 6 botellas de whisky, a fin de influir en su decisión como juez superior titular y presidente de la Corte para que mantuvieran el cargo a la recurrente. También señalaron como segundo hecho que en el mes de febrero del 2018 se habría entregado a favor de Walter Benigno Ríos Montalvo por intermedio de Gianfranco Paredes Sánchez un donativo corruptor, sin precisar cuál sería ese donativo corruptor, con motivo de la celebración de su cumpleaños a fin de influir nuevamente en la decisión de mantenerle en el cargo de juez supernumerario en su condición de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el señor Ríos Montalvo. Como tercer hecho, refieren que en el mes de abril del 2018, junto con su coimputada Irma Elena Vidalón Alvites, habría accedido al pedido de Ríos Montalvo a entregar por intermedio del señor León Montenegro un elemento corruptor que lo enmarcan dentro de la figura de entrega de donativos de whiskies y bajo la premisa de que se mantuviese en el cargo a la recurrente. Por último, refieren que en el mes de abril también del 2018 se habría hecho una segunda entrega y por último refieren que mediante la intermediación del señor John Robert Villa Mancilla se habría entregado a favor del señor Ríos Montalvo la suma de 350 nuevos soles con motivo de la celebración del aniversario de la Corte Superior de Justicia del Callao, siempre para mantenerme en el cargo de juez supernumerario. Ahora bien, señor magistrado, aquí usted puede advertir que en la formalización de investigación preparatoria se imputaron 4 hechos contra la recurrente y bajo la premisa de una coautoría entre Irma Elena Vidalón Alvites y Carla Juliana Carbonell Vidalón. Sin embargo, conforme a lo expuesto en el requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público de manera escrita y ahora sucintamente oralizado, han introducido hechos que para la imputada Carla Carbonell Vidalón son nuevos y que nunca fueron imputados directamente a ella. Y esto es que son totalmente distintos a los que se postularon en la formalización de investigación preparatoria. Bajo esa premisa, señor magistrado, nosotros podemos advertir que ahora, en el requerimiento acusatorio, el Ministerio Público imputa a Carla Carbonell Vidalón
haber dado a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, entre noviembre y diciembre del 2017, con el auxilio necesario de su madre, Irma Elena Villarón Alvites, cambiando totalmente la imputación, el donativo consistente en un almuerzo en el Cabo Restaurante del Puerto, en el que además participaron Víctor Maximiliano León Montenegro y su madre Irma Elena Villarón Alvites. Hacemos la acotación, señor magistrado, que en esta oralización, en esta sesión, el señor representante del Ministerio Público ha introducido incluso que en este almuerzo se habría encontrado la recurrente, cuando eso no ha sido narrativa, ni tampoco ha sido parte de la imputación hecha por el Ministerio Público. Por lo tanto, se ha introducido un hecho en esta oralización que no ha sido parte del requerimiento y mucho menos de la investigación. Pero más allá de ello, señor magistrado, este hecho imputado en el requerimiento acusatorio no fue parte de la formalización de la investigación preparatoria contra la recurrente Carla Carbonell Vidalón, sino por el contrario, exclusivamente le fue imputado como autora a Irma Elena Vidalón Alvites, cambiando por completo la imputación respecto tanto a Carla Carbonell Vidalón contra y a Irma Elena Vidalón Alvites. Continuando, señor magistrado, nosotros aquí podemos advertir que se está violentando frente a esta situación el derecho a la igualdad y garantías mínimas que establece la Convención Americana de los Derechos Humanos en sus artículos 8.2.b, donde dice que debemos, todas las partes procesales, tener la comunicación anticipada, lo que se imputa, y se le brinde el tiempo y medios necesarios para preparar su defensa. ¿Qué quiere decir, señor magistrado? Que esta acusación está referida a hechos que no fueron incluidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria contra Carla Carbonell Vidalón. En concreto, el atribuírsele al día de hoy una entrega de donativo en virtud a un almuerzo en un restaurante en el cual incluso se ha introducido un hecho de que Carla Carbonell Vidalón habría estado presente en esa sesión o en ese almuerzo cuando eso no señala el requerimiento acusatorio y cuando eso no ha sido parte de la investigación preparatoria y mucho menos imputado como hecho a la recurrente. Por lo tanto, señor magistrado, nos encontramos frente a una violación al principio de congruencia procesal. Conforme se advierte también, señor magistrado, se formula requerimiento acusatorio contra la imputada respecto a un hecho que no fue atribuido a la investigación en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria del 15 de octubre del 2020. Es por ello que como primera observación escrita y oralizada en este acto por esta defensa técnica y directamente sobre los hechos imputados a Carla Carbonell Vidalón, se estaría desvirtuando y desnaturalizando los hechos por los cuales fue investigada, por los cuales ejerció su defensa y por los cuales ahora sorpresivamente están introduciendo un hecho totalmente distinto, no imputado. Como segunda observación, señor magistrado, nosotros tenemos lo siguiente. Se describe la participación atribuida en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria del 15 de octubre del 2020 respecto a Carla Elena Carbonell Vidalón e Irma Elena Vidalón Alvites. Y bajo esta premisa, señor magistrado, nosotros podemos advertir lo siguiente. En la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria se atribuyó que ambas actuaban como coautoras del delito materia de imputación. Dicho ello, señor magistrado, podemos advertir ahora en el requerimiento acusatorio que el Ministerio Público ha cambiado totalmente, incluso hasta las participaciones de ambas imputadas, y ahora generan que en el mes de diciembre del 2017, junto con su coimputada Irma Elena Vidalón Alvites, habría accedido al pedido de Walter Benigno Ríos Montalvo y entregado a favor de este, por intermedio de Víctor Maximiliano León Montenegro, donativo corruptor, consistente en las botellas de whisky para mantener inalterable el cargo de juez supernumerario a la recurrente. Adviértase, señor magistrado, que ya el narrativo fáctico ha variado completamente de lo que se postuló originalmente en la formalización de la investigación preparatoria de fecha 15 de octubre del 2020. También refieren que en el mes de abril de 2018, junto con su coimputada, Irma Elena Vidalón Alvites, habría accedido al pedido de Walter Benigno Ríos Montalvo y entregado a este, por intermedio de Víctor Maximiliano León Montenegro, también donativo corruptor consistente en 6 botellas de whisky. Bajo estos dos hechos totalmente distintos en su narrativa e imputados a ambas investigadas, el Ministerio Público requiere un
o realiza, formaliza un requerimiento acusatorio respecto a la participación que es totalmente distinto a lo postulado en la formalización de la investigación preparatoria, señor magistrado, enmarcándolo ahora bajo esta hipótesis acusatoria. Hemos escuchado lo que dice en la formalización, ahora vamos a ver lo que dice en su requerimiento, totalmente distinto a la formalización. Y ha variado los hechos, cosa que es sumamente importante tener en consideración como control formal, por cuanto se está variando incluso la narrativa de las circunstancias posteriores concomitentes y bajo la premisa de las circunstancias anteriores. ¿Qué es lo que nos dice en el requerimiento acusatorio ahora el Ministerio Público? Que Carla Carbonell Vidalón habría dado a Walter Benigno Ríos Montalvo. Ya no se está cambiando el verbo rector. Antes era conjuntamente, ofreció, dio, pero ahora ya nos dice que Carla Carbonell Vidalón dio a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en diciembre del 2017, con el auxilio necesario de su madre, Irma Elena Vidalón Alvites, el donativo de 6 botellas de whisky, solicitados a través del señor Víctor Maximiliano León Montenegro. ¿Qué dice sobre el segundo hecho? Vuelve a cambiar el verbo rector que se había postulado primigeniamente contra Carla Carbonell Vidalón, haber dado a Walter Benigno Ríos Montalvo por intermedio, bajo el auxilio de su madre, Irma Elena Vidalón Alvites, un donativo de 6 botellas de whisky en abril del 2018. Cambia completamente la imputación contra Carla Carbonell y contra Irma Elena Vidalón Alvites. Esta acusación, señor magistrado, bajo estos dos puntos que estamos haciendo ver como control formal, vulnera en específico el principio de imputación necesaria y el derecho de defensa. Ello en atención a que se desarrolló la participación de ambas bajo el texto siguiente. Junto con su coimputada, habría accedido al pedido de Walter Benigno Ríos Montalvo y entregado, eso nos dicen en la formalización de la investigación preparatoria, sin haberse pronunciado en la etapa correspondiente. En todo caso, señor magistrado, y mediante disposición debidamente notificada a las partes, alguna variación y oprecisión en dicho extremo, para luego de manera arbitraria encontrarnos con un requerimiento acusatorio y sorpresivo sobre todo, en que ahora la participación ya no sería de la forma en que se ha oralizado, sino haber dado. Cambió completamente el contexto y cambió completamente la imputación contra Carla Carbonell Vidalón y asimismo contra Irma Elena Vidalón Alvites, porque ahora lo han variado con un auxilio necesario, que luego desarrollaremos en todo caso de manera formal, si el Ministerio Público ha cumplido con establecer y desarrollar en sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, cómo habría dado Carla Carbonell los donativos y cómo a su vez habría Irma Elena Vidalón Alvites auxiliado o realizado un auxilio necesario. Conforme se advierte, señor magistrado, los hechos que contienen la descripción de la participación de Carbonell Vidalón y Vidalón Alvites no fluyen desde la etapa de investigación preparatoria conforme lo establece el acuerdo plenario número 06-2009, con lo cual advertimos que esto también debe ser parte de un control formal a los efectos de que sea materia de una aclaración o corrección según corresponde. Tenemos una tercera observación, señor magistrado. La relación circunstanciada de los hechos punibles con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Aquí el Ministerio Público respecto al primer hecho refiere que Carla Carbonell Vidalón habría dado a Walter Benigno Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte Superior, entre noviembre y diciembre de 2017, con el auxilio necesario de Irma Elena Vidalón Alvites, el donativo consistente en un almuerzo en el restaurante Cabos del Puerto, en el que además participaron Víctor Maximiliano León Montenegro y su madre Irma Elena Vidalón Alvites. Y aquí nos detenemos a lo siguiente. Este desarrollo que realiza el Ministerio Público de manera escrita y que esta defensa lo ha absuelto, hoy de manera sorpresiva escuchamos al señor representante del Ministerio Público decir que en este almuerzo también habría estado presente la recurrente Carla Carbonell Vidalón, introduciéndose un hecho fáctico en todo caso o un hecho que no ha sido desarrollado y mucho menos imputado desde la investigación preparatoria. Asimismo, señor magistrado, advertimos que como circunstancia concomitante respecto a este primer hecho, independientemente de que hemos hecho ver que la oralización del señor representante del Ministerio Público en esta sesión ha referido que Carla Carbonell Vidalón habría estado presente en dicho almuerzo, tenemos que advertir que en el desarrollo que hace el Ministerio Público en el requerimiento acusatorio de este primer hecho es el siguiente, y dice,
Durante el 2017, Carla Juliana Carbonell Vidalón continúa en el ejercicio de sus funciones como jueza supernumeraria del primer juzgado penal liquidador del Callao de manera ininterrumpida, siendo que entre noviembre y diciembre del 2017, antes de iniciar el año judicial 2018, la acusada Irma Elena Vidalón Alvites habría ofrecido el pago de un almuerzo a favor de Walter Bernino Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, en uno de los ambientes privados del restaurante Cabos Restaurantes del Puerto. Reunión a la que además habría asistido Víctor Maximiliano León Montenegro, según la propia declaración de Ríos Montalvo, del 19 de diciembre del 2019. Recabada en la carpeta fiscal 215, en la que en la pregunta 57 precisó: si en alguna oportunidad Irma Vidalón Alvites, Víctor Maximiliano León Montenegro y o Carla Juliana Carbonell Vidalón le solicitaron directamente o indirectamente mantener a esta última en el cargo de juez supernumeraria de la Corte Superior de Justicia de Callao. De ser así, describa las circunstancias en que se dieron dichas solicitudes. ¿Y qué es lo que dijo en su declaración? En noviembre, diciembre de 2017, es decir, antes del año judicial 2018, yo acepto almorzar con la señora Vidalón y con el señor Montenegro en el restaurante Cabos de Chucuito Callao en la avenida Jorge Chávez. En dicho almuerzo, la señora Vidalón fue muy generosa en su invitación, nos reunimos, conversamos y ella, dentro de la participación, pagó el almuerzo y incluso tomamos o brindamos con el señor León Montenegro un brindis con maracuyás. Eso es lo que él precisa en su declaración. Conforme se advierte, señor magistrado, si bien la circunstancia no vendría a ser el propio hecho atribuido, sin embargo, este sí debe ser algo que lo acompaña, por lo que la circunstancia gravita alrededor del hecho. Lo que no se advierte en este extremo y no existe una relación clara y precisa del hecho con su circunstancia concomitante descrita, teniendo en cuenta, señor magistrado, que lo que aquí se precisa y se le atribuye ahora a Carla Carbonell es que ella habría dado como donativo este almuerzo, y sin embargo, aquí refiere totalmente lo contrario, refiere una precisión de una persona distinta a Carla Carbonell, y sobre todo, lo que se ha introducido en esta sesión, que Carla Carbonell habría estado presente en la sesión, en este almuerzo en la que hacen referencia, cuando no hay ninguna descripción sobre ese hecho dentro del requerimiento acusatorio por escrito en sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Como corta observación, señor magistrado, el Ministerio Público, conforme a la narrativa circunstancial de los hechos 1 al 5, postulados contra Carbonell Vidalón, devienen en un desarrollo narrativo siguiente y refieren en concreto que Carla Juliana Carbonell Vidalón ofrece a Walter Bernino Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Callao, donativos, almuerzos y 350 soles para influir en la decisión de mantenerla en el cargo de juez supernumerario del primer juzgado penal liquidador del Callao. Sin embargo, no se advierte desarrollo alguno sobre el accionar típico, en todo caso, de Ríos Montalvo, presidente de la Corte del Callao, mediante el cual habría materializado mediante un acto o actos administrativos propios de su función o competencia en cada hecho postulado para mantener en el cargo a Carla Carbonell Vidalón. Teniéndose en cuenta, señor magistrado, además, que en la investigación, en el requerimiento o el inicio de investigación preparatoria, siempre se dijo que Carla Carbonell Vidalón había dado o había ofrecido directamente y conjuntamente con Irma Vidalón Alvites. Y aquí ya nos cambian completamente el contexto de la imputación necesaria en el requerimiento acusatorio, por cuanto dicen que ahora Carla Carbonell dio y ofreció. Como quinta observación, señor magistrado, y aquí entramos a discutir los elementos de convicción que no han sido realizados por el señor representante del Ministerio Público, pero esta defensa técnica en su oportunidad ha realizado los controles correspondientes, podemos advertir, señor magistrado, que en la declaración de John Robert Misha Mancilla de Fojos 48 en el requerimiento acusatorio numeral 11, registro de la comunicación número 15 del 11 de abril de 2018 a las 15:11:07 horas entre los números y se identifican 942 45 5407 con, entre comillas, John y 933 79 8263 entre comillas, Carla, se hace referencia a dicha comunicación como si aquella se hubiese realizado entre Carla Carbonell Vidalón atribuyéndole el número telefónico 933798263, número telefónico que no pertenece a Carla Juliana Carbonell Vidalón
y que incluso dentro del desarrollo de la declaración que dio primigeniamente la recurrente a nivel fiscal, se estableció que este número telefónico y con la denominación Carla no correspondía a Carla Juliana Carbonell Vidalón y ahora se está introduciendo como un elemento de convicción en el requerimiento acusatorio de la recurrente. Es por ello que nosotros formulamos observación frente a este medio probatorio, por cuanto no guarda ninguna relación con los hechos materia de imputación, y más aún porque el número 933798263 no es de titularidad de Carbonell Vidalón. Esta acta de recolección y control de las comunicaciones del 2 de mayo del 2018, a foja 63, requerimiento acusatorio numeral 20, como segundo elemento de convicción que estamos nosotros observando, es el que hace referencia a esta comunicación número 12, en la cual también refieren que se habría mantenido una comunicación del 2 de abril del 2018 a las 18:13 y 43 horas entre John, quien sería Robert Misha Mancilla, con el número 942-45-5407, y Carla, quien sería, y le identifican así como Carla Juliana Carbonell Vidalón, con el número 933798263, en la que Carla realiza coordinaciones con John acerca del expediente. Esta acta de recolección no guarda relación con los hechos con los cuales se pretende fundamentar el requerimiento acusatorio, señor magistrado, en primer término, porque a la recurrente no se le está vinculando con ningún tipo de tramitación de expediente. Número 2, porque el número telefónico 933798263 a quien refieren sería de Carla Juliana Carbonell Vidalón, no corresponde a la recurrente y mucho menos es titular de la línea, habiendo dejado constancia la recurrente en su declaración a nivel fiscal que ese número telefónico no era de la investigada, y más aún se hizo y se dispuso a nivel fiscal que se excluyeran estos elementos de convicción en la carpeta de la recurrente, por cuanto no guardaban relación, porque la denominadora Carla del 933798263 no es Carla Carbonell Vidalón. Por último, señor magistrado, no se ha cumplido con precisar por cada elemento de convicción postulado y que no ha sido oralizado por el señor representante del Ministerio Público, a qué hecho pertenece cada uno de ellos, teniéndose en consideración que respecto a Carbonell Vidalón se han individualizado 5 hechos. Y el señor representante del Ministerio Público en el requerimiento escrito, o tanto en el requerimiento escrito, solamente ha detallado los elementos de convicción, más no los ha individualizado por cada hecho. Y en la oralización de esta sesión, señor magistrado, ni siquiera ha sido parte de la introducción en esta sesión por parte del Ministerio Público de los elementos de convicción con los que cuenta a los efectos de ser debatidos. Señor magistrado, tenemos una sexta observación respecto al desarrollo de la substitución de la conducta en relación a Carla Carbonell Vidalón. Quinto hecho, se realiza bajo el supuesto de un extracto de declaración que introduce información no vinculada a la presente investigación. Y es justamente, señor magistrado, a una declaración que habría rendido el señor John Robert Misha Mancilla, en la cual en su declaración del 14 de enero del 2021, a la pregunta que le hacen si su número telefónico, el 942-455-407, habría realizado una comunicación con el número de teléfono 933-798263 de Carla, aquí refieren que sería de Carla Carbonell Vidalón. Sin embargo, señor magistrado, ya estamos dejando constancia de que ese número telefónico no corresponde a la investigada Carla Carbonell Vidalón. Por lo tanto, este es un elemento de convicción que se está introduciendo que es impertinente, no guarda relación con los hechos en materia de investigación, por cuanto el número que se está haciendo alusión no pertenece a la investigada Carla Carbonell Vidalón, y mucho menos ha mantenido una comunicación con el señor John Misha Mancilla respecto a algún tipo de expediente. Como séptima observación, señor magistrado, tenemos que el Ministerio Público, respecto a las penas y a las consecuencias accesorias, el Ministerio Público está postulando la aplicación del agravante del delito continuado, esto es el artículo 49 del Código Penal. Sin embargo, conforme se desprende de la norma invocada, el delito continuado se aplica cuando se cometen varias acciones delictivas que afectan el mismo bien jurídico, es decir, varios delitos, por el mismo sujeto. Es por ello que en el delito continuado se sanciona con la pena del delito más grave. Luego, conforme se advierte, los hechos en materia de imputación corresponden única y exclusivamente al delito de cohecho activo específico y que lo han enmarcado en 5 hechos,
pero bajo la figura del cohecho activo específico, por lo que no es de aplicación dicha agravante al caso concreto y que debe ser estrictamente y directamente corregido por el Ministerio Público. También se postula, señor magistrado, que aplican el artículo 46C del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo número 1181 del 27 de julio de 2015, que es la habitualidad. No se ha tomado en consideración, señor magistrado, señalado por ya nuestra jurisprudencia, nuestra doctrina, en el caso de haber indicado lo siguiente, Mometiano, que dice específicamente, en cuanto a la habitualidad, diremos que es la reiteración, costumbre y facilidad para realizar 3 delitos dolosos sin que medie condena, y en estos, y que medie condena en estos, y que sean de igual naturaleza en el lapso de 5 años. Define la habitualidad como la reiteración en más de 3 delitos, en tiempos diversos e independientes unos a otros. En el presente caso, señor magistrado, el Ministerio Público imputa únicamente el delito de cohecho activo específico y no varios delitos, por lo que no corresponde la aplicación tampoco de esta agravante. Como octava observación, señor magistrado, la individualización de la pena concreta. Se hace mención que concurre una circunstancia atenuante, carencia de antecedentes penales y una circunstancia agravante, pluralidad de agentes, refiriéndose a la participación de Walter Benigno Ríos Montalvo y Víctor Maximiliano León Montenegro e Irma Elena Vidalón Alvídez. Sin embargo, señor magistrado, conforme se advierte, Walter Benigno Ríos Montalvo y Víctor Maximiliano León Montenegro se encuentran bajo los alcances de conductas tipos penales distintos que incluso la propia jurisprudencia nacional ha catalogado como independientes, delito de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico. Asimismo, la jurisprudencia nacional ha establecido que para los delitos de encuentro no aplican la agravante de pluralidad de agentes. Como novena observación, señor magistrado, en relación a la inhabilitación y pena de multa. En la misma línea, señor magistrado, cuestionamos respecto a lo que hemos señalado en relación a la pena. No se está estableciendo válidamente los extremos o los márgenes por los cuales se está solicitando una inhabilitación o una pena de multa, teniendo en consideración la aplicación de las agravantes y, en todo caso, la habitualidad o, en todo caso, también, como lo está aplicando el artículo 49 del Código Penal, que es delitos continuados, para fijar también, bajo la premisa de una inhabilitación y pena de multa, esos márgenes que está pretendiendo atribuir o en todo caso requerir el Ministerio Público de forma válida. Señor magistrado, en esta sesión nosotros vamos a oralizar también nuestro control formal de la reparación civil, teniendo en consideración que se nos ha corrido traslado del mismo, una vez que se han corrido traslado de todos los controles formales y sustanciales que se han presentado por las partes. Y aquí hemos escuchado la oralización de la señorita procuradora. En el caso concreto, señor magistrado, nosotros formulamos control formal de requerimiento de reparación civil en base a los argumentos siguientes. En primer término, señor magistrado, el Ministerio Público concurre a los efectos de solicitar contra Carla Cardonel Vidalón y contra Irma Elena Vidalón Alvídez, se resarza con un daño extra, con un monto para resarcir un daño extra patrimonial. Y ha fijado para Carla Cardonel Vidalón 250.000 soles y para Irma Elena Vidalón Alvídez 150.000 soles. Y nos habla de un daño extra patrimonial. Sin embargo, señor magistrado, no ha habido un desarrollo concreto, oralizado por la Procuraduría Pública, de cuáles serían en todo caso la dosimetría económica para establecer por qué se aplica como daño extrapatrimonial los 250.000 para Carla Cardonel y los 150.000 para Irma Vidalón. Es decir, no ha desarrollado por qué sería en todo caso ese monto el requerido por la Procuraduría. Pero más allá de ello, señor magistrado, la Procuraduría no ha cumplido válidamente con lo ya establecido en el Acuerdo Plenario 1-2023. ¿Y qué nos dice el Acuerdo Plenario 1-2023? Todas las partes, sin excepción, deben ofrecer sus medios probatorios para acreditar lo que le corresponde como parte. No puede y ya no se permite una adhesión de los medios probatorios de una de las partes hacia las demás. Es decir, señor magistrado, la Procuraduría en esta sesión no ha ofrecido ningún elemento de convicción o medio probatorio que acredite el perjuicio económico causado por estos hechos
y que darían como resultado solicitar una reparación civil contra Carla Carbonell Vidalón y contra Irma Elena Vidalón Alvídez de 250.000 soles y de 150.000 soles. Es decir, la Procuraduría no ha cumplido con ofrecer sus medios probatorios que acrediten su requerimiento económico, porque no basta con referirse a los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, que reiteramos, no han sido realizados en esta sesión tampoco. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo válidamente con lo que ya ha establecido el Acuerdo Plenario 1/2023, en el extremo que nos dice que todas las partes procesales deben cumplir en estricto con ofrecer sus medios probatorios para acreditar su pretensión, lo que no ha sucedido con la señorita representante de la Procuraduría. Conforme usted lo señaló, señor magistrado, teniendo en consideración que esta defensa técnica también está ejerciendo la defensa de Irma Elena Vidalón Alvídez, vamos a iniciar también de manera muy sucinta, haciendo la precisión de con respecto a el extremo de la pena, el extremo de los medios probatorios, en el extremo de la reparación civil, son los mismos argumentos expuestos para Carla Carbonell Vidalón, por lo que nos relevamos en reiterar esos extremos, porque son los mismos cuestionamientos que estamos realizando. Ahora, respecto a los hechos imputados contra Irma Elena Vidalón Alvídez, el Ministerio Público ahora, de acuerdo a la narrativa, está imputándole a Irma Elena Vidalón Alvídez 3 hechos. Y dice que Irma Elena Vidalón Alvídez prestó auxilio necesario a Carla Juliana Carbonell Vidalón, fungiendo de intermediaria para dar y ofrecer. No nos precisa en todo caso cuál de los dos verbos rectores serían en concreto lo que está postulando el Ministerio Público, o para qué hecho sería dar o para qué hecho sería ofrecer. No lo hemos escuchado tampoco. A Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, donativos que consistían en almuerzos y botellas de whisky para influir en la decisión de mantener en el cargo a Carla Carbonell Vidalón como juez supernumerario del primer juzgado penal del Callao. Sin embargo, no se advierte desarrollo alguno sobre, en concreto, el accionar típico de Walter Benigno Ríos Montalvo, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante el cual habría materializado, ¿no?, mediante un acto o actos administrativos propios de su función o competencia, para cada hecho postulado respecto a Irma Elena Vidalón Alvídez, que deberían mantener en el cargo a Carla Carbonell Vidalón. Como segunda observación, señor magistrado, y como ya lo hemos referido, son respecto a los elementos de convicción, en relación a que el Ministerio Público no cumplió con no realizarlos, pero fuera de ello también no se ha individualizado por cada elemento de convicción qué hechos se estaría probando por cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el propio Ministerio Público los ha individualizado uno por uno y por ende no ha cumplido con señalar cuáles serían los elementos de convicción que probarían cada hecho o estarían vinculados en todo caso a Carla Carbonell Vidalón, Irma Vidalón Alvídez o ambas. Como tercera observación, señor magistrado, el grado de imputación o el grado de participación, ya lo hemos señalado con respecto a la recurrente, pero también sucede lo mismo con Irma Vidalón Alvídez. ¿Qué es lo que dijo la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria con respecto a Irma Vidalón del 15 de octubre de 2020, disposición número 2? Se le atribuyó a Irma Elena Vidalón Alvídez ser presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico. Sin embargo, dice el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, advirtiéndose los elementos de convicción recabados durante la investigación preparatoria, que ella no habría actuado por decisión propia, sino por indicaciones de su hija Carla Juliana Carbonell Vidalón, prestándole a ella un auxilio necesario, no le correspondería la calificación jurídica de autora, sino de cómplice primaria, por lo que en mérito del artículo 349, inciso 2 del Código Procesal Penal, se efectúa en el presente requerimiento de acusación una calificación jurídica diferente respecto a su grado de participación, lo cual incluso favorece a la acusada. Sin embargo, señor magistrado, esta circunstancia y este hecho recién lo postula en el requerimiento acusatorio y no lo realizó durante la investigación preparatoria, o en todo caso alguna disposición que haga, en todo caso, señalar previamente y poner a conocimiento de las partes la nueva, en todo caso, participación de las investigadas, teniendo en cuenta que cada una fue en su momento formalizada y continúa la investigación preparatoria como autoras y bajo diferentes verbos rectores y bajo diferentes actuaciones. Téngase en consideración, señor magistrado, que ahora el Ministerio Público
se refiere, a diferencia de lo que señala en la disposición de formalización, de que ahora Irma Elena Vidal Alvites actuaba ya no por decisión propia, pero el desarrollo de la formalización de la investigación preparatoria decía totalmente lo contrario. Y esto es sorpresivo, ya recibido en un requerimiento acusatorio que no haya sido mínimamente puesto en conocimiento con alguna disposición previa del Ministerio Público. Aquí se atribuye una complicidad primaria sobre la modalidad del delito de cohecho específico, señor magistrado, contra Irma Elena Vidal Alvites, indicándose que no actuó por decisión propia, sino por indicaciones de Carla Cardonel Vidalón, por lo que no podría ser considerada como tal, sino como cómplice primario. Sin embargo, es preciso advertir lo siguiente, señor magistrado. El comportamiento de un cómplice primario, conforme lo establece el artículo 25 del Código Penal, es aquel que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado. Ahora bien, el tipo penal atribuido al autor en el presente caso por los 3 hechos descritos para Irma Vidal Alvites y que se subsumen en el artículo 398, primer párrafo del Código Penal bajo la estructura del Ministerio Público, es la siguiente: el que da beneficio a un magistrado con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Si conforme la estructura y la modalidad establecida por el Ministerio Público no actuó por decisión propia, sino por indicaciones, en este extremo se advierte incongruencia en lo postulado, que debe ser materia de subsanación y o aclaración, señor magistrado. Nos relevamos en reproducir nuevamente el tema de la pena y consecuencias accesorias, porque son las mismas observaciones que se están haciendo con respecto a Carla Cardonel Vidalón, al igual que el tema de la individualización de la pena y de la reparación civil. Bajo este contexto, señor magistrado, de manera muy respetuosa, esta defensa técnica en atención a las observaciones de carácter formal presentadas y conforme lo establece el artículo 352.2 del nuevo Código Procesal Penal, solicitamos de manera muy respetuosa se disponga la devolución del requerimiento acusatorio del Ministerio Público para su debida corrección. Eso es todo por parte de esta defensa técnica, señor magistrado, en el caso de Carla Cardonel Vidalón e Irma Vidal Alvites. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Miranda, una consulta. Sí, doctor. Diga. Sí, yo tengo otra audiencia en unos minutos, con lo cual voy a fijar una fecha para la próxima sesión, la segunda sesión. ¿Usted prefiere escuchar la próxima sesión las observaciones de la defensa del señor León por parte del doctor Cacique para que haga uno, o prefiere debatir ya el tema de las observaciones formuladas por la doctora Carbonell para la próxima audiencia? Doctor, sería mejor, en todo caso, por darle un trámite célere a esta observación presentada formalmente por la señora Carbonell, que lo haga en la siguiente sesión con respecto a los que ha formulado ella, tanto por su persona como por la de su señora madre. Correcto. Entonces, voy a fijar para la próxima sesión, para el día miércoles 7 de mayo del presente año, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Doctor, ¿a qué hora? ¿Perdón? ¿A qué hora dijo, perdón? 10 de la mañana. 10 de la mañana. Dígame, doctora. Sí, señor magistrado, disculpe la interrupción. Lo que sucede es que esta defensa técnica, el día 7 de mayo a las 9 de la mañana, ya tiene una citación de control de acusación en el expediente 33-2018-546 en la Sala Nacional, y es a las 9 de la mañana, y es presencial incluso, y me parece que estamos con el doctor Cacique también en esa sesión. Entonces, si podría ser en otra fecha u hora, doctor, se lo agradecería muchísimo. Gracias. Para la tarde la podemos pasar porque este ya es el 8º día. Para la tarde puede ser a las 3 de la tarde. Sí, señor magistrado, no hay ningún inconveniente. Bueno, La pasamos para las 3 de la tarde. ¿Está de acuerdo, doctor Miranda? De acuerdo, señor. Doctora Bengoa. Conforme, señor magistrado. Ya, entonces a las 15 horas, 3 de la tarde del mismo miércoles 7 de mayo. Entonces, la siguiente sesión vamos a escuchar los argumentos de la Fiscalía, de la defensa de la Procuraduría, la doctora Bengoa, y hacer el debate respecto a estas observaciones. Y también vamos a escuchar la defensa del señor Montenegro, León Montenegro, doctor Cacique, y también el debate, para concluir ahí con las observaciones. ¿De acuerdo? Entonces ya vienen preparados. Muchas gracias. Siendo las 11:04, se levanta la presente sesión. Hasta la próxima. Hasta luego. Buenos días. Muchas gracias.